¿Sabes qué pasa en tu cuerpo cuando haces ejercicio? A nivel metabólico tiene lugar a muchas reacciones. La glucólisis y el ciclo de Cori son ejemplos de procesos metabólicos, en donde la glucólisis convierte la glucosa en piruvato, mientras que el ciclo de Cori convierte el lactato en glucosa. Todo para conseguir energía. Existe un proceso igual de importante en estado de inanición o ejercicio extenuante, el cual es el ciclo glucosa-alanina. El ciclo Kyle, también conocido como ciclo glucosa-alanina, fue propuesto por Mallet, Exton, Park y Felig entre 1969 y 1970. Este ciclo es un mecanismo para el transporte de nitrógeno desde el músculo hasta el hígado, para ser excretado mediante el ciclo de la urea. El nitrógeno debe de ser excretado porque es tóxico para las células. En periodos de gran actividad, el cuerpo busca fuentes de energía, recurriendo a la degradación de aminoácidos, generalmente provenientes del músculo. Pero, ¿cómo se degradan los aminoácidos? Esto sucede por un proceso de transaminación, donde el aminoácido cede su grupo amino, en especial aminoácidos de cadenas ramificadas, como leucina, isoleucina y valina. Estos pueden ser degradados y utilizados como fuente de energía, dando lugar a la reacción global que se muestra. La transferencia del grupo amino es catalizada por la enzima aminotransferasa. Las transaminasas o aminotransferasas necesitan el pirodoxalfosfato como coenzima. El glutamato, producto de la transaminación, reacciona con el piruvato generado en la glucólisis, formando alfa-cetoglutarato y alanina. Finalmente, por reacciones inversas, la alanina es convertida en piruvato, y el alfa-cetoglutarato desecha el grupo amino, que entra al ciclo de la urea. Pero, ¿qué es la alanina y por qué es tan importante? La alanina es un aminoácido no esencial que el ser humano puede sintetizar. La alanina ayuda a prevenir el bajo nivel de azúcar en la sangre, es decir, hipoglucemia. También actúa en la degradación de triptófano y vitamina B6. La degradación de triptófano ayuda a producir la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y la degradación de la vitamina B6 favorece a la formación de la hemoglobina. Además, la alanina es una fuente de energía para los músculos y el sistema nervioso central, y puede ser utilizada para la síntesis de proteínas. Por esto la alanina es tan importante para el ser humano. En términos generales, el producto de la transaminación y el piruvato de la glucólisis se unen y forman alanina, la cual es degradada a piruvato y transformada a glucosa, que por glucólisis forma piruvato, cerrando así el ciclo. Aunque esto resume el ciclo, es mejor dividirlo en dos partes. El ciclo de glucosa-alanina en el músculo esquelético. En el músculo esquelético, el glutamato puede reaccionar con el amoníaco, obtenido en la catálisis de un aminoácido para formar glutamina. En este caso el glutamato abandona el ciclo de glucosa-alanina. Para muchos tejidos y órganos como el cerebro, el principal vehículo para el transporte interorgánico de nitrógeno es la glutamina. Alternativamente, y en contraste con lo que sucede en la mayoría de los otros tejidos, el glutamato recién formado puede transferir el grupo amino al piruvato derivado de la glucólisis, para formar alanina y alfa-cetoglutarato. Esta transaminación es catalizada por la alanina aminotransferasa. La alanina producida y la derivada directamente de la descomposición de proteínas, pueden dejar la célula y ser transportadas por el torrente sanguíneo al hígado. De esta manera el grupo amino llega al hígado,
El ciclo de glucosa-alanina en el hígado. Una vez en el hígado, una alanino-aminotransferasa hepática cataliza una transaminación, en la que la alanina actúa como un donante del grupo amino, y el alfa-cetoglutarato como un aceptor de alfa-cetoácido. Obtenemos como producto piruvato, es decir, el esqueleto de carbono de la alanina, y glutamato. El glutamato, en la reacción catalizada por el glutamato deshidrogenasa, una enzima presente en la matriz mitocondrial, forma unión de amonio que ingresa al ciclo de la urea y alfa-cetoglutarato, que puede ingresar al ciclo de Krebs. Sin embargo, el glutamato también puede reaccionar con oxalacetato para formar aspartato y alfa-cetoglutarato. Esta reacción es catalizada por el aspartato aminotransferasa. El aspartato participa en la formación de la urea, así como en la síntesis de purinas y pirimidinas. El piruvato producido puede tener diferentes destinos metabólicos. Puede oxidarse para la producción de ATP y luego abandonar el ciclo de glucosa-alanina. O el piruvato puede ingresar a la gluconeogénesis y así continuar el ciclo. La glucosa producida se libera del hígado al torrente sanguíneo y se entrega a otros tejidos que lo requieren, como el músculo. A su vez, el piruvato recién formado puede reaccionar con el glutamato, cerrando así el ciclo glucosa-alanina y el ciclo de glucosa-alanina. ¿Para qué sirve? Como sabemos, el nitrógeno es dañino para las células del cuerpo humano. Es por esto que el ciclo transporta el nitrógeno de forma no tóxica desde los tejidos periféricos al hígado. Además, permite mantener una concentración relativamente alta de alanina en los hepatocitos, suficiente para inhibir la degradación de proteínas. Por otra parte, el ciclo elimina el piruvato de los tejidos periféricos. Esto conduce a una mayor producción de ATP a partir de glucosa. De hecho, el NAD producido durante la glucólisis puede ingresar a las mitocondrias y oxidarse a través de la fosforilación oxidativa. ¿Cuál será el costo energético del ciclo glucosa-alanina? En general el ciclo de glucosa-alanina tiene un costo de 3 a 5 ATP. Ahora veámoslo desde el hígado y músculo. En el músculo la producción es de 5 a 7 ATP por mol de glucosa. 2 ATP son producidos por la glucólisis. Y 3 a 5 ATP derivan del NAD-OFAT reducido. En el hígado implica el costo de 10 ATP. 6 ATP durante la gluconeogénesis por mol de glucosa sintetizada. 4 ATP en el ciclo de la urea por mol de urea sintetizada. Como ya vimos, el ciclo glucosa-alanina permite obtener energía, como también el ciclo de Cori. Pero, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre ambos ciclos? Similitudes. En ambos ciclos, en el hígado el piruvato se convierte a glucosa. La glucosa se transporta a tejidos extrahepáticos por medio de la sangre, donde se convierte de nuevo a piruvato a través de la glucólisis. La entrada para la gluconeogénesis es similar para ambos ciclos. La alanina del ciclo de la glucosa-alanina se convierte en piruvato. De igual forma el lactato del ciclo de Cori se convierte en piruvato. Diferencias. Los 3 intermediarios de carbón que van del músculo al hígado. En el ciclo de Cori es el lactato. En el ciclo glucosa-alanina es la alanina. El destino del NAD producido por el músculo. En el ciclo de Cori la coenzima actúa como agente reductor para reducir al piruvato en lactato, en la reacción catalizada por la lactato deshidrogenasa. Sin embargo, en el ciclo glucosa-alanina esta reacción no ocurre.
los electrones del NAD se transportan a través de las lanzaderas de malato-aspartato, generando NAD con un rendimiento de 2.5 ATP por mol. De igual forma, los electrones del NAD se transportan a través de lanzaderas de glicerol 3-fosfato, generando FAD con un rendimiento de 1.5 ATP por mol. Por último, a diferencia del ciclo de Cori, el ciclo glucosa-alanina requiere de mitocondrias y oxígeno. Ahora ya sabemos la importancia de la alanina y cómo se sintetiza en el cuerpo humano. Pero, ¿qué pasa si nuestro organismo tiene un exceso o deficiencia de alanina? En caso de carencia de alanina, el cuerpo lo externa como debilidad muscular, alteraciones nerviosas, falta de concentración, problemas prostáticos. Y cuando nuestro cuerpo tiene un exceso de alanina, se puede inducir la hiperglucemia o exceso de glucosa en la sangre. Además, su consumo excesivo puede generar parestesia. La parestesia se refiere a una sensación de ardor, hormigueo o picor en las extremidades. ¿Cómo se genera este incremento o decremento de alanina? Puede producirse por dos medios: el consumo y la síntesis. El consumo excesivo de pollo, carnes rojas, productos lácteos, pescado y huevo pueden desencadenar una abundancia de alanina. El exceso de alanina por consumo es posible pero muy poco probable. Además, los deportistas de alto rendimiento suelen consumir alanina como suplemento para aumentar su resistencia ante ejercicios extenuantes, por lo que su ingesta como suplemento puede contribuir en el exceso de alanina en el cuerpo humano. Desequilibrio de alanina por síntesis. Existen dos factores importantes que controlan la síntesis de la alanina: la enzima alanina aminotransferasa y el coactivador gamma del receptor activado por proliferador de peroxisomas 1-alfa. Existen dos tipos de ALT, que se diferencian por su ubicación: ALT1, colon, intestino, tejido adiposo e hígado; ALT2, cerebro, hígado y músculo esquelético. Recordemos que ALT se encarga de transferir el grupo amino y formar alanina. En condiciones de ayuno su expresión aumenta generando mayor cantidad de alanina, y mayor cantidad de ATP al ingresar a la gluconeogénesis. Además, las concentraciones de ALT en la sangre son un indicador muy útil en la medicina. Su alta concentración puede indicar lesión hepática por destrucción de hepatocitos. El PGS1-alfa se expresa en los tejidos, incluido el músculo esquelético y el hígado. Es un coactivador de receptores nucleares al igual que el ALT, aumenta su expresión en condiciones de ayuno o ejercicio extenuante. El PSG1-alfa promueve el metabolismo de aminoácidos de cadena ramificada y regula la gluconeogénesis en el hígado, al aumentar la concentración de fosfoenolpiruvato carboxinasa, liasa que participa en la gluconeogénesis, y glucosa 6-fosfatasa, enzima que regula la glucosa producida en la gluconeogénesis. En conclusión, el ciclo de glucosa-alanina es una fuente de energía continua para los tejidos cuando se encuentran en estrés o hay un estado de inanición. Contribuye a la eliminación de moléculas tóxicas para el organismo, como el lactato y grupos amino. El ciclo de glucosa-alanina tiene un costo energético de 3 a 5 ATP. Permite una descomposición eficiente de las proteínas en los tejidos extrahepáticos, que brinda sustratos glucogénicos. Es el mayor transportador de nitrógeno por el torrente sanguíneo, generando una interconexión entre dos tipos de células, musculares y hepáticas. El ciclo de glucosa-alanina proporciona un vínculo entre el metabolismo de carbohidratos y aminoácidos.